Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas les dan la bienvenida a este programa con énfasis en ingeniería industrial, realizado con el apoyo de U Republicana Radio. Para el día de hoy estaremos en un conversatorio hablando de la simulación de los procesos y la importancia para la industria. Para ello le damos la bienvenida a la ingeniera industrial Miosotis Forero, profesional en salud ocupacional, candidata a magíster en liderazgo estratégico y gestión del talento humano y por supuesto coordinadora académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Sean bienvenidos a este espacio institucional. Ingeniera Miosotis, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en estos espacios. Buenas tardes, Arley. Muchas gracias. Gracias por el espacio para la facultad. El día de hoy nos acompaña el ingeniero César Pineda también, que es uno de los docentes de la facultad. Es docente investigador también que nos acompaña eh, en la facultad en varias asignaturas y liderando también semilleros de investigación con los estudiantes de la facultad y especialmente del programa de ingeniería. El ingeniero industrial. El ingeniero César es ingeniero industrial, especialista en ingeniería de producción y magíster en ingeniería industrial de la Universidad Distrital y pues tiene bastante experiencia en el tema que vamos a tratar el día de hoy, por eso pues quisimos traerlo como invitado porque sabemos que nos va a aportar mucho para este tema. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, ingeniera Miosotis. Buenas tardes, Arley. Gracias por este espacio muy importante para la academia y para la ingeniería industrial, hablar sobre los procesos de simulación y su gran implicación en la industria, ¿sí? Gracias por este espacio para hablar sobre simulación. Listo, profe. Y para entrar en materia, quisiéramos que nos contextualizara un poco de qué es el tema de simulación. Bien, la simulación apareció y su historia aparece es cuando se abordan procesos estocásticos. Prácticamente en la vida real, todos los eventos son estocásticos. Si tú vas a hacer una simulación en un banco, en un sistema de servicio público, por ejemplo, Transmilenio, o un sistema de servicio, sobre todo los sistemas de servicio, incluso en la misma planta de producción, nosotros vemos eventos estocásticos, o sea que no son tiempos determinísticos, sino son tiempos estocásticos o eventos estocásticos. Y todo sigue, se atañe a una distribución de probabilidad. Eso tiene un proceso como tal. Entonces, en la vida real, o sea, el espacio que estamos viviendo hoy en día, la simulación adquiere una gran importancia debido a que soluciona problemas que puntualmente no se podrían resolver por la programación matemática o por modelos determinísticos. Y esa gran aplicación de la simulación puede mejorar muchos procesos para la toma de decisiones. Por ejemplo, en industrias donde eventualmente requieren instalar máquinas o procesos o bandas transportadoras, requiere que primero se haga la simulación virtual antes de, como dicen coloquialmente, atornillar las máquinas. Entonces, si tú ves esa experiencia, yo la viví en la industria, eso implica que la simulación bien concebida y bien abordada se logre obtener beneficios como son en costos, como el mejoramiento del proceso, como disminuir las esperas, las largas esperas, que es lo que implica un proceso estocástico, y eso es la gran importancia de ver simulación en ingeniería industrial y en todas las ingenierías, por supuesto. Entonces, por eso traigo a colación muchas experiencias que más adelante tú me lo preguntarás sobre el impacto, ¿sí? Y precisamente la coyuntura que estamos viviendo actualmente. No solamente estoy hablando de simulación discreta, también hablaríamos de simulación continua. La simulación continua permite también hacer análisis, porque es simulación, la discreta con eventos discretos, la continua con eventos continuos. También, por ejemplo, podríamos haber simulado lo que pasó con el COVID a través de la simulación continua.
a través de modelos mentales, modelos causales, y determinar los factores de infección y toda esa cosa. Entonces, esto tiene una gran aplicación, ambas simulaciones, digamos. No solamente simulación discreta, sino simulación continua, ambas son simulaciones. Y trabajan con eventos aleatorios. Bueno, yo creo que eso resume la simulación. Listo, muchas gracias. Yo creo que uno de los factores muy importantes que mencionaba es el tema de la reducción de costos y de tiempos de espera para las organizaciones, ¿no? Que digamos, eso es un factor determinante y que pues en varios programas de la Facultad de Ingeniería hemos resaltado pues que es, digamos que una de las grandes labores de los ingenieros industriales en las organizaciones y pues también, como lo comentaba el ingeniero, en diferentes campos, no solamente en la ingeniería industrial, pero sí que se optimiza bastante el tema de los recursos, porque una cosa es pues simular previamente el proceso en el que de pronto se pueda identificar posibles fallos, posibles errores, y no ya después de la puesta en marcha en que pues eso generaría de pronto unos costos demasiado altos para la organización. Entonces, sí, digamos que cobra bastante importancia hacer todos estos procesos de simulación previamente. En cuanto a temas de servicio, como lo comentaba el ingeniero, pues también lo estamos viendo eh, ya hace varios años que muchas organizaciones están manejando el tema para, para la administración de los turnos de servicio en diferentes entidades, pues todo esto se hace por medio también de estas simulaciones. Entonces, ya puntualmente hemos adelantado un poco de, digamos, de la siguiente pregunta, pero quisiera preguntarle qué beneficios trae estas simulaciones para la industria y en general para la sociedad. Claro, tú lo has dicho, precisamente todo se traduce en costos, ¿cierto? Y en mejora de servicio. Por ejemplo, el caso de los operadores logísticos de Transmilenio o cualquier operador de un sistema, como es una red logística, o los servicios bancarios o cualquier otro servicio, incluso de Internet, trabajan con no con simulación, no propiamente teoría colas, sino simulación, porque la teoría colas, que son formulitas que finalmente están muy limitadas porque hablan de distribución Poisson y tasa de servicio exponencial, pero ahí se quedan. Cuando ya la distribución con un análisis de datos nos da otro tipo de distribución, por ejemplo, una Johnson, una Weibull, pues no hay fórmulas para eso, y igual para eso existen los simuladores. Precisamente se han desarrollado estos simuladores y todo lo que concierne a la simulación para evidentemente reducir costos, optimizar recursos, pues no tanto optimizar, mejorar los procesos de, 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 de reducir los costos a través de reducir, yo no utilizaría la palabra optimizar, porque optimizar se utiliza para programación matemática. En la simulación solamente da mejores soluciones. Por su característica estocástica no se podría hablar de optimización. ¿Sí? Lo que podríamos decir es que se logran mejores soluciones. Entonces, a través de eso, decir, por ejemplo, que en un banco, por ejemplo, decir que necesitan más servidores o más cajeros para atender a la gente y para atender mejor y se reducen los costos de espera. En los Transmilenios, por ejemplo, el servicio o digamos en otro servicio que digamos en las plantas de producción. En las plantas de producción sucede eso, que se llama gestión estocástica de la producción o el factory físico, que realmente los procesos son de congestión, no todo es determinístico. Se asumía como en ingeniería de métodos que los tiempos eran una institución normal, determinística, pero no es cierto, no es tan cierto, porque realmente cuando las máquinas tienen un cierto desgaste, ya no tienen mismo los tiempos de precisión, o sea, vienen con unas normas técnicas que dicen que se debe demorar tanto. A diferencia, y digamos que más que todo en las máquinas donde tiene que actuar el operador, ¿sí? Esos tiempos se convierten en estocásticos. Entonces, la simulación permite, por ejemplo, mejoras, y no solamente, digamos, cuando se va a instalar una celda de manufactura, se simula, cuando se va a aplicar un justo a tiempo, cuando, por ejemplo, aplicas un sistema Conwi, o sea, sistemas híbridos,
cuando lo aplicas en una red logística donde están involucrados las variables aleatorias. Entonces, si logramos reducir tiempos de espera a través de la simulación, podemos visualizar esto con índices de desempeño. Entonces, este es el gran beneficio que trae la simulación. Lograr no solamente hacer una simulación virtual de la realidad, ¿sí?, sino que a través de eso podemos obtener los beneficios que son reducción de costos, minimizar el uso de recursos. Por ejemplo, a veces desperdiciamos recursos y nos damos que a través de la simulación vemos el ocio operario o vemos máquinas ociosas y cómo hacemos que mejore la utilización de las máquinas, pues es a través de la simulación. Y la simulación lo que hace es la representación virtual, vuelvo y lo repito y lo enfatizo, de lo que sucede en la realidad, de lo que evidentemente está sucediendo en las plantas de producción, en la red logística, en los sistemas de servicios. Es por eso que lo importante, no solamente los beneficios, sino saber caracterizar el sistema que se quiere estimular, ¿sí? ¿Qué sistema se quiere estimular? Y mirar finalmente qué índices de desempeño se quieren obtener. Por ejemplo, si yo quiero reducir las horas de espera, si yo quiero bajar los costos de servicio. Los costos de servicio se refieren a que yo quiero trabajar con, por ejemplo, en un banco, que si tiene 10 cajeros atendiendo, no, que trabajen con 5, ¿sí? O en una planta de producción que si tienen tantos operarios trabajando, no, mire que si no era con 10, sino con 5 operarios que se podía trabajar. Entonces, lo que hace la simulación es visualizar y tratar de que no tanto visualizar, digamos, que dar a entender que se pueden mejorar el uso de los recursos. El uso de los recursos de manera tal que se traduce en reducción de costos y también de mejora de servicio. Siempre se habla de tratar de mejorar el servicio, todos los problemas de congestión se reducen a eso, se reducen a mejorar los sistemas de servicio. Prácticamente el mundo se mueve así, todo se hace cola, en todas partes hay esperas, en los bancos, en los servicios por ejemplo, los servicios de estas plataformas. Entonces lo que se busca es siempre reducir esa espera. El cliente, y si reduce esa espera, el cliente se ve satisfecho, se ve agradecido porque tiene un buen servicio y entonces todas las empresas compiten también con una satisfacción al cliente. El cliente tiene que sentirse satisfecho a través de la mejora de los servicios. Por eso la simulación es muy importante. Cuando se hacen modificaciones o cuando se quiere ver cómo funciona un sistema, pues se hace una representación virtual. Listo. Eso es lo que, digamos, a grosso modo, los beneficios que trae la simulación. Permitir a las personas que caracterizan un sistema, permitirles tomar decisiones en cuanto a contratación de personal, en cuanto a compra de máquinas, en cuanto a digamos, la mejora del uso de los recursos, en fin. Eso creo que yo diría que estos beneficios que trae, y trae más beneficios, satisfacción del cliente, y que la empresa siga bollante, siga compitiendo, porque todas hacen lo mismo. Absolutamente todas las empresas utilizan ingenieros industriales para hacer simulación, ¿sí? Entonces, la simulación está inmersa en todos los procesos estocásticos, todos los procesos o problemas de congestión. Bueno, ingeniera, eso creo que así a grandes rasgos, así responde tu pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Sí, yo creo que sobre todo en tema de servicios y de toma de decisiones, creo que pensaría yo que es una parte súper importante el tema de la toma de decisiones, apoyar a la toma de decisiones acertada dentro de las empresas. Digamos que pienso yo que la simulación es digamos que un insumo bastante importante para esa toma de decisiones y pues porque muchas veces pues está el caso de lo que comentaba el ingeniero de reducir, no sé, que de 10 operarios necesito reducir a 5 y revisar si es viable. Habrá situaciones en las que me imagino que probablemente no sea viable y pues también sea el momento de levantar la mano y mostrarle a la alta gerencia pues que se necesita la mano de obra o por el contrario, pues que hay que reducir esos tiempos de ocio de las personas o de los equipos. Creo que eso es trascendental y súper importante en esto.
Usted que tiene pues experiencia en la industria manejando este tipo de sistemas, de esas experiencias que ha tenido, que ha encontrado al aplicar esas simulaciones en organizaciones de diferentes tipos, no solo en la industria de servicios, sino también en la parte industrial. Sí, pues, son muchas en las empresas donde he trabajado como ingeniero y como consultor. Se ha visto, incluso cuando trabajé en una multinacional, teníamos asesoría tanto de estadounidenses y brasileños. Siempre utilizábamos la simulación para efectivamente, por ejemplo, si instalaban bandas transportadoras, qué efectos tendría, cómo podíamos modificar las velocidades, cómo podíamos hacer que el problema no tuviera congestión, y eso ahorraba una cantidad de dinero. Y particularmente en estas empresas, por ejemplo, instalamos celdas de manufactura o implementamos justo a tiempo, precisamente para mejorar el flujo de producción. Se ha visto y se ha trascendido en muchas empresas, y incluso en la consultoría que también se hizo en algún tiempo, pero particularmente en estas empresas, la simulación y en común acuerdo con los mismos asesores estadounidenses y brasileños, en esa época se manejaba ProModel y hacíamos simulaciones donde precisamente caracterizábamos el sistema y lográbamos obtener eh, una buena representación de la realidad, cosa que digamos, un consejo para aquellos industriales que trabajan en empresas: utilicen siempre la simulación. ¿Por qué? Porque antes de atornillar las máquinas, digámoslo así, antes de implementar procesos, hagan una simulación virtual de su planta para que así se tomen decisiones, si el proceso, si están bien ubicadas las máquinas, si el proceso fluye bien, ¿sí? Y si amerita cambios. Es más, incluso la simulación permite trabajar varios escenarios, varias opciones, varias alternativas que le permitan al ingeniero tomar decisiones: cuál es la menor costosa, cuál es la mejor. Se llaman eh, eh, escenarios donde uno hace varias propuestas. Entonces, en todas esas propuestas busca la que le dé el menor costo, la alternativa que le dé el mejor flujo, que retorne la mayor rentabilidad, digamos, en cuanto a costos e infraestructura para la empresa. Entonces, por eso en esos cursos de simulación no es tanto mover los muñecos o manejar un software, sino también entender el modelo matemático y el modelo conceptual. El modelo conceptual es hacer un modelo detallado muy similar a lo que hacen los ingenieros de sistemas, del sistema, caracterizar el sistema, y el modelo matemático implica hacer todas esas ecuaciones que implican hacer, digamos, si va a ser, por ejemplo, un factor aplicado con digamos, aplicar las leyes de física de planta, implica escribir las mismas fórmulas en el sistema, en el software, programarlo, y eso y trabajarlo también. Requiere también cierto manejo del software, ¿sí? Que no es difícil, se adquiere con destreza con el tiempo, manejándolo y manejando. Hay muchos software en el mercado, no solamente está Flexina, hay mucho más software que aún persiste, como el ProModel aún subsiste, y el Arena, que son software que finalmente tienen sus beneficios. Ahí está el Simul 8, está varios software que permiten eso. E incluso si no se puede acceder a estos software, si no les permite, estos software no les llenan, o es un problema muy complejo de simulación, a veces toca echar código, digamos, que tiene que hacer su propio programa, bien sea en cualquier lenguaje de programación, en Python, en Java, en cualquier lenguaje, ¿sí? Que tenga que modelar el sistema de otra manera, que no lo permite estos software, porque estos software tampoco es que dispongan de todo, ¿sí? Y a veces son limitados, y a veces entonces en esta exploración de software que está disponible, no satisface. Entonces a veces toca hacer los programas por otro lado, o sea, no depender de software, toca utilizar lenguajes de programación. Y en esto el ingeniero industrial tiene que tomar esa decisión, tiene que saber
sí, el software no es mover muñecos y mover las máquinas y todo eso, sino entender el modelo, vuelvo y repito, computacional y el modelo matemático. Si no le llena esos requisitos, pues tiene que escoger otro tipo de software. Entonces es muy importante que esta experiencia que tienen las empresas, como yo la tuve, a nosotros nos tocaba hacer eso, con los mismos asesores que teníamos. Pues lo hacíamos en ese tiempo, solamente existía Promodel y Arena, ahora ya hay muchos software, pero se hacía echando código y verificando, y mira, hay que reducirle la velocidad a esta banda, donde por ejemplo si salían simultáneamente por bandas transportadoras diferentes productos y que no se atascaran en una banda final, pues tocaría hacer toda la simulación precisamente para evitar eso. Por ejemplo, las celdas de manufactura muy importante porque se trabaja bajo sistemas de justo a tiempo y que se pueden combinar con celdas de manufactura. Entonces, muchos estudiantes decían, no, usted tiene que simular primero para y comparar cuál sistema es mejor. Por ejemplo, la gente aplicaba un TOC, tambor amortiguador cuerda, o puede ser un DBR, un TOC, teoría de restricciones, perdón, un DBR, tambor amortiguador cuerda, un Conway, que es un sistema híbrido entre un sistema de jalar y empujar, un sistema totalmente pull, que es un justo a tiempo. Se pueden comparar todos los sistemas y elegir el mejor sistema. Entonces, cosas así se hace a través de la simulación y nosotros hacíamos eso. Incluso esta empresa nos tocó visitar plantas en Estados Unidos, también me tocó ir y mirar cómo utilizaban las tarjetas Kanban y cómo hacían simulación. Y que finalmente la planta fuera totalmente campanizada, por ejemplo, y hacer la programación totalmente campanizada, pero eso era un proceso bastante largo y era a través de la simulación que se podía hacer eso, para inicialmente tener algunos acercamientos de toma de decisiones en cuanto a la implementación de un sistema particular. ¿Sí? Estas experiencias en la industria fueron bastantes, digamos que todo lo que se hacía, incluso en distribución en planta, ¿sí? Uno utilizaba los dibujos, pero finalmente tenía que hacer el flujo del proceso. Entonces miraba, bueno, si la máquina va a ir así, si la banda transportadora va a ir de esta manera. Entonces hago una simulación si te permite el flujo del proceso en una mejor manera, si hay que, digamos, que la banda esté a cierta altura, si hay que aumentarle la velocidad. Entonces a través de la simulación te permite precisamente tomar decisiones en cuanto a la distribución en planta, porque la distribución en planta tiene que ver con el flujo también de los procesos, cómo se ubican las máquinas y los medios que movilizan las entidades o los flow items, que se llaman en Flexteam, los objetos o las partes o productos en proceso, o lo mismo en las personas, que son en sistemas de servicio o en alguna otra cosa. Entonces es muy importante caracterizar todo el sistema. Y el impacto de simulación es en todo momento, en todo se puede aplicar una simulación, incluso hasta para calcular una fórmula matemática, una integral, se puede hacer a través de simulación, una ecuación diferencial también. Incluso en simulación continua tú puedes simular el comportamiento de, por ejemplo, un problema, una enfermedad endémica, como fue el COVID, que lo hicieron a través de dinámica de sistemas, que es la simulación continua, la dinámica industrial, se utiliza también para simular los sistemas logísticos, ¿sí? Como es la tendencia de una red logística. Y la simulación discreta, pues evidentemente tiene mucha aplicación en los sistemas de servicio, los sistemas de manufactura, que ven a través de una herramienta poderosa de mejorar los servicios y los sistemas de manufactura. ¿Listo? Yo creo que también es importante resaltar pues de todo esto que ha comentado usted, ingeniero, lo que yo veo también es que debe ir muy personalizado todo este tema de la simulación a la organización, ¿no? No es tan fácil llevar, digamos, llevar un modelo de una a otra. El estudio que se debe hacer para realizar una simulación a una empresa pues debe ser bastante detallado y muy personalizado, ¿no? Lleva mucho del ADN de ese sistema productivo que tiene esa empresa puntual, no será lo mismo para tema de servicios como para tema industrial, ni será lo mismo si es una industria de medicamentos, así es una industria de autopartes, será pues situaciones completamente distintas y estas simulaciones pues tienen que estar perfectamente adaptadas a las características de la organización.
En cuanto a lo que comentaba, distribución de planta, pues es un insumo bastante importante, digamos, cuando arranca una empresa de cero, todo su montaje de una nueva planta. Este proceso de simulación pues ayudaría un montón a áreas, al área encargada de la organización de la infraestructura física en la empresa, que pues en algunos casos son áreas de mantenimiento o en otros casos pues hay como tal un área de proyectos de infraestructura, entonces es digamos que un insumo bastante importante para estos procesos. Y pues de igual manera también para la parte de comercial y de mercadeo, tener claro cuál va a ser la capacidad a partir de estas simulaciones, cuál va a ser la capacidad de producción y que asimismo ellos se preparen para saber pues hacer sus pronósticos de ventas y saber de acuerdo a esa producción cuánto deben vender para que pues toda esa producción se mueva en el mercado y sea vendida pues efectivamente, ¿no? En cuanto a esto, como a la personalización de estas simulaciones y a esa característica particular que tienen, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para que la simulación sea exitosa? Bien, precisamente como todo proyecto, la simulación es un proyecto, todos son proyectos. Todo lo que trabajamos en la vida real o lo que trabajemos en las plantas de producción se trabaja por proyectos, como consultor, como proyecto, pero y incluso el ingeniero industrial cuando está en la planta lo trabaja como un proyecto. Entonces la simulación es un proyecto, como la investigación de operaciones, y es una de las ramas de la investigación de operaciones. Y como tal se sigue un proyecto. Un proyecto implica que usted caracteriza el sistema a estudiar, que caracteriza el sistema que va a estudiar. Qué índices va a medir, qué es lo que quiere resolver, cuál es el problema que tiene, ¿sí? Cuál es el problema de congestión que tiene o qué problema tiene particularmente para cada empresa, como tú dices. Por ejemplo, como tú dices, decías que los pronósticos no siempre son determinísticos, son también aleatorios, por eso permite la simulación. Bueno, haciendo esa paréntesis. Lo primero, caracterizar el sistema. Lo segundo, empieza a determinar las variables aleatorias, como son las tasas de arribo, como son los tiempos de servicio, y eso es una recogida de campo o opinión de expertos a veces, pero se requiere software para determinar, o sea, se requiere recoger esos datos, no se tienen. Si no se tiene un mecanismo que lo recoja, entonces lo que tienen es que hacer, por ejemplo, en una empresa, recoger los datos tomando tiempos, ¿sí? Tomando los tiempos entre arribo, los tiempos de servicio, recoger esa cantidad de datos y utilizar software estadístico. Incluso los software de simulación tienen estos paquetes estadísticos que se llaman, por ejemplo, Presim tiene StatFit, Promobile tiene el StatFit, el Arena tiene, todo bien, el PETFIG, algo así. Entonces, todos estos software que les permiten, en el análisis de datos de entrada, lo que hacen es encontrar la distribución de probabilidad, ¿sí? De esas variables aleatorias, determinó los tiempos de servicio para ciertas máquinas, el arribo de ciertos productos o personas, ¿sí? Este es el análisis de datos de entrada y tiene un soporte estadístico bastante interesante, como es hacer las pruebas de bondad y ajuste, encontrar la distribución de probabilidad, hacer las pruebas de independencia y hacer las pruebas de homogeneidad. ¿Sí? Esto está dentro del análisis de datos de entrada a un conjunto de datos y deben pasar por esas pruebas. Una vez que se tenga eso, empieza el modelo matemático y el modelo computacional. O sea, ya se definieron las variables aleatorias, ¿sí? Y entonces se empieza a definir, y ya se definieron cómo está distribuido. El modelo matemático es qué ecuaciones voy a utilizar, el modelo computacional es cómo voy a distribuir el proceso, si es una red logística, si es una planta de producción, con máquinas, con procesos, con operarios. Y una vez que se tenga eso, que se arma ese modelo computacional y matemático, se pone a correr el modelo. Se corre el modelo definiendo cuántas simulaciones voy a hacer, cuántas réplicas. La longitud de la corrida, si voy a simular un mes, una semana, hay fórmulas para eso. ¿Sí? El periodo de simulación, la longitud de la corrida, el tamaño de la muestra, también es muy importante definirlo. Todo eso forma parte de ese estudio que implica hacer bien la simulación. Pero mire que
Dentro del modelo matemático computacional es posible que le toque programar, hacer código, determinar tiempos de espera, determinar los tiempos de servicio promedios a través del armado del modelo matemático y computacional, y a través de esto sí, hacer varias simulaciones. Ahí va, número de réplicas y también definir los escenarios, o sea, plantear varias alternativas de solución al problema. No solamente una, tiene que plantear varias alternativas, muchas alternativas, y compararlas con los índices de desempeño. Los índices de desempeño pueden ser muchos, pueden ser disminuir los tiempos de espera, tiempos de ciclo de operación, ¿sí? Una vez que se tenga todo este proceso, ¿sí?, que se hizo el modelo matemático computacional, se procede entonces a definir la validación del modelo. O sea, se hizo las corridas, se definieron, ¿sí?, se hicieron varias corridas, se hicieron las experimentaciones y se va al diseño de experimentos o la validación del modelo. La validación del modelo implica es si realmente esa simulación es válida, si representa algo de la realidad, y se hace a través también de la estadística. Se definen intervalos de confianza, se utiliza la que deciden para validar también si los modelos, si realmente estos valores que nos dieron en la vida real, o esos valores que vivimos, se representan a través de la simulación. Entra también la parte estadística como el diseño de experimentos, ¿sí? SimRunner, que utiliza ProModel, o el experimenter, que también utiliza el FlexSim para validar modelos. Una vez que se tengan validados los modelos, lo que se llega a determinar es, ya teniendo la validación, si realmente la simulación sirvió, a través de esta validación se procede a documentar, y ya la documentación del modelo se procede, como todo un proyecto, a implementar, que es la parte final. O sea, ya el modelo virtual se nos convierte en modelo real. Entonces, esto es de mucho cuidado. O sea, la parte estadística, el soporte estadístico de la simulación es muy fuerte, y el soporte también algorítmico y de programación también es fuerte, dependiendo del caso, ¿no? Es posible que en esta parte estadística tenga que ser muy bueno en diseño de experimentos y en la parte de conceptos de estadística para lograr tomar decisiones. Entonces, cuando se llega a la implementación, es de cuidado. Ya debe estar completamente comprobado que la simulación sirve, que se llegaron para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, una simulación, por ejemplo, de Factory Physics, donde se quiere determinar cuántos operadores deben trabajar, y si se requiere una máquina más o una máquina menos, es de mucho cuidado, porque puede caer en errores y puede afectar la producción de una planta. Entonces, ese es un proyecto como tal. Normalmente todo lo que se llama simulación son proyectos, se trabaja en la industria como proyectos. Entonces, vamos a implementar esto, vamos a implementar una celda de manufactura, vamos a implementar celdas automáticas, vamos a implementar máquinas automáticas. Entonces, todo esto implica simulación y es un proyecto, y se trata como proyecto la simulación. Entonces, es importante que se tenga bien claro las variables que se definieron. El layout, obviamente, la instrucción en planta, pero no se remite a la instrucción en planta propiamente, sino la aplicación de la simulación como tal para mejorar un proceso y para tomar decisiones. Eso lo resume, digamos así a grandes rasgos, las etapas de un proyecto de simulación. Bien, Gracias, ingeniero. Sí, señor. Usted nos ha hablado de varios software que se utilizan como ProModel, Arena, FlexSim. ¿Cómo de pronto llegar a saber, según el proyecto que se va a implementar y según la simulación, cuál es el más adecuado para utilizar en el momento en que se va a implementar el proceso de simulación? Bien, esto es... Ingeniero César, vamos a hacer una breve pausa institucional y ya en 2 minuticos volvemos con esta respuesta a esta pregunta tan interesante en este espacio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que usted nos puede seguir en las diferentes redes sociales. Recuerden que hoy estamos hablando acerca de la simulación de los procesos
y la importancia que esta simulación tiene para la industria. Recuerde seguirnos también, por qué no decirlo, en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, más de 22 años ya formando profesionales ética, social y científicamente. Y recuerde que si usted quiere estudiar, en este caso, por qué no decirlo, ingeniería industrial con la Corporación Universitaria Republicana, pues ingrese ya mismo a www.urepublicana.edu.co y conozca nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. También nos puede escribir vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de iniciar tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana y nuevamente le damos paso a nuestros invitados para continuar con la segunda parte de este espacio de la Facultad de Ingeniería Industrial. Adelante. Bien, entonces a la pregunta, ay, perdón, ingeniera, mi si puedes repetir la pregunta. Claro, sí, señor. Era pues, ¿cómo saber cuál es el software más adecuado en el momento de realizar la simulación? Ok, listo. En el mercado existen innumerables software. Ahora, tiene que diferenciar si la simulación es discreta o es simulación continua. Esto es muy importante. O sea, que voy a simular, caracterizar el sistema y entonces, ya sabiendo, si la simulación es discreta, en el mercado hay muchos software. Promodel, Arena, Plestin. Plestin es un software que trabaja por, digamos, a todo le llama objetos, está orientado a objetos. De hecho, todos sus lenguajes son hechos en lenguaje, todos sus software son hechos en lenguaje C. Pero tienen ciertas particularidades, por ejemplo, que tiene mucho más rápido para armar los modelos y tiene sus ventajas por eso. En la parte del Plestin es un poquito ya más riguroso, debe ser un poquito más ducho en programar, debe saber manejar, por ejemplo, si amerita utilizar lenguaje de programación. Incluso Plestin habilitaba, no sé si todavía lo habilita, el lenguaje de programación C, pero se puede trabajar con Plestin. Es ideal para eso, para casos de planta y todo eso. Todos tienen sus particularidades y su ventaja. Plestin es muy ventajoso en el sentido que se arma el modelo muy rápidamente, pero también debe entender todo lo que maneja Plestin. Entonces es mucho más dispendioso y tiene muchas cosas, muchas ventajas. Los softwares que aún subsisten, Arena y Promodel, también son muy buenos, en el sentido que Arena, por ejemplo, le permite hacer diagramas de flujo. Igual Plestin también lo hace, pero tiene su particularidad. El Promodel también es muy versátil, muy bueno. Stein, Simul8, todos esos softwares compiten también por venderse en el mercado. Pero indistintamente, el ingeniero debe saber discernir cuál software le permite hacer todo lo que él pretende implementar o hacer o aplicar en una empresa como tal. Yo diría que para simulación discreta. Para simulación continua, ahí sí, cualquiera está, hay muchos software. Está ITIN, ahí está Benzin, está Evolution, hay Stella. Esta simulación es muy importante porque hace parte de diagramas causales y permite hacer modelación muy interesante, aplicarle también a muchos escenarios, a sistemas, cualquier sistema, sistemas de salud, sistemas de públicos, sistemas de cadenas logísticas, incluso de producción, de capacidad. Pero ojo que el ingeniero industrial debe discernir entre si hago una simulación discreta o hago una simulación continua y qué software me satisface lo que quiero hacer. O sea, decirle que vaya a hacer un Plestin o que utilice un Promodel o una Arena, depende de lo que vaya a hacer. Creo que ahorita se utiliza más Plestin y el boom, por lo que está orientado a objetos, pero igual los otros software, por ejemplo, Promodel ya, por ejemplo, es muy apropiado para distribución en planta porque ya está conectado con AutoCAD. Creo que está haciendo otra migración así
Y incluso estos software están conectados con paquetes estadísticos. Por ejemplo, Promol creo que va a hacer un enlace con Minitab. Entonces, muy interesante porque también permite el enlace entre software, ¿sí? Software estadístico y software de simulación. Pletin es muy bueno también. Es decir, es el ingeniero industrial quien debe decidir qué software le permite a él, ¿sí? Tomar la decisión de cuál le conviene y además también saber diferenciar una simulación discreta de una simulación continua, cuál voy a utilizar, ¿sí? Porque no solamente es simulación discreta, todo puede, también hay casos en que solo se utiliza la simulación continua y ambos muy importantes. De hecho, por ejemplo, la simulación continua nació en dinámica industrial del señor Forrester en los años 50, mucho más antes, escribió un libro de dinámica industrial. Imagínate, ya hacía diagramas causales bien complejos sobre la red logística. Y eso tomó ahorita gran importancia. Ahora, por ejemplo, ya hay incluso agremiaciones de dinámica de sistemas y hay gente abanderada en estos casos donde trabajan problemas bien complejos aplicados en diferentes escenarios sociales, políticos, lo que sea, manufactura, logística, servicios, aplicable a todos los sistemas de salud. De la dinámica industrial es muy importante como simulación. Existe la simulación continua y la que se llama dinámica industrial o dinámica de sistemas, porque dinámica industrial se refiere solamente a los sistemas industriales y de servicios. La dinámica de sistemas es que se extiende a todos los sistemas sociales, sistemas de salud, a todos, pero que puede abordarse por la simulación. Entonces, escoger un software u otro, yo creo que el ingeniero se debe decir. Y si ninguno le sirve, es posible que él tenga que tener las habilidades para programar y diseñar su propia forma de simular algún sistema en particular. Por ejemplo, hay casos en que tenga que hacer uso del Visual Basic, qué sé yo, Python o lenguajes de programación y diseñar su propio sistema de simulación que no lo podría hacer, por ejemplo, o que no se puede hacer en estos software comunes comerciales y que él requiera hacer una simulación en particular. Hay mucha gente, pequeñas empresas, que de pronto no compren estos software y hagan una simulación en Excel, por ejemplo. Sí, y entonces programan Visual Basic y hacen su simulación y hacen simuladores. ¿Sí? Pues simuladores, por ejemplo, en la bolsa de valores, hacen posiblemente con los paquetes de simulación, pueden ser de Excel o alguna cosa, qué sé yo, no sé. Pero hay, por ejemplo, hay empresas que hacen la simulación de una programación de producción a través de la misma programación de la producción, atendiendo no solamente pero yo he hablado de procesos estocásticos. Es muy posible que se presente el evento que se pueda hacer una simulación determinística también. Es válido, pero la mayoría de las veces la simulación es estocástica. O hay híbridos en que tenga valores determinísticos y valores estocásticos o variables aleatorias. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que eso, la decisión la toma el ingeniero, quien debe decidir qué tipo de simulación es y qué tipo de software va a utilizar. Eso se atañe solamente a los ingenieros que están en un proyecto de simulación y deben tener esa experticia y, digamos, esa base, ese fundamento técnico para ellos tomar esa decisión. Yo creo que eso responde a tu pregunta. Gracias, gracias, ingeniero. Y yo creo que para terminar, quisiera hacerle una pregunta por respecto a estos ingenieros industriales que se encuentran en formación. ¿Cómo ve esta nueva generación de ingenieros industriales de cara a estos procesos de simulación? Usted que tiene pues sus grupos de estudiantes, ¿qué tanto se inclinan hacia de pronto llegar a especializarse en procesos de simulación? ¿Qué tanto les llama la atención esto o cómo ve usted las nuevas generaciones de ingenieros industriales que de pronto cada vez tienen más herramientas tecnológicas frente a estos desarrollos en simulación? Pues ese es innovador ahora que se llega todo lo que es tecnologías de la información y es un reto para ellos. La simulación ya trasciende todo. Se habla de ciencia analítica, analítica de datos, que también se involucra ahí. Mm, Incluso se puede hacer
híbridos o combinaciones o aportes. Eso se puede hacer. Utilizar un machine learning con simulación, utilizar ahora hacer híbridos, eso se puede hacer porque de hecho la simulación hay que entenderla como tal. O sea, yo puedo simular un machine learning también, hacer simulaciones no solamente los modelos predictivos, sino también hacer las simulaciones involucrar esas variables. En la ciencia de datos, incluso el Big Data y todo el Data Mining, y esto también lo puedo manejar con simulación en el caso de que esos datos requieran un estudio o un análisis y que requieran, por ejemplo, hacer qué sé yo, una exploración, incluso una filtración de datos, lo puedo hacer a través de la simulación. Entonces tienen un reto grandísimo porque la simulación será eterna, siempre habrá que aplicarse y siempre tendrá que el ingeniero pues tocarse de eso. Hay buenos libros sobre eso, incluso acá en la Republicana se publicó un libro de procesos estocásticos y simulación, publicado por mí y una ingeniera, eh, eh, que también le sirve, pero estamos en proyecto también de hacer otros libros de simulación para que facilite el entendimiento de esta materia, para ver su aplicación y su bondad y sus grandes beneficios que tiene el entender perfectamente o entender la gran oportunidad que tienen los ingenieros industriales de manejar este tema de la simulación. Entonces, debe tener una base técnica y un fundamento, porque no solamente es mover los objetos y toda la cosa, sino entender todo el fundamento técnico. Como decía alguien, tú puedes manejar MATLAB, Derivé, todos esos software de matemáticas, pero si no sabes ecuaciones diferenciales, ¿de qué te sirve esos software? Tienes que aprender cómo se hace una ecuación diferencial, cómo construirla, cómo construir el modelo matemático, y después sí puedes resolver en un software matemático. Es lo mismo con la simulación. La simulación requiere primero entender todo el soporte estadístico, todo el modelamiento matemático, el modelamiento computacional, y después sí aplicar un software, que es lo de menos, entre comillas, porque también el software a veces amerita que lo manejen porque esto requiere tiempo. A veces hay unos software como el CECIN, que tiene muchos recursos y que requiere también muchas capacitaciones y toda la cosa, y esos permanentemente están en capacitaciones para que vayan adquiriendo más conocimientos sobre las ventajas y uso de estos software comerciales. ¿Mm? Yo creo que eso, digamos que traduce lo que en realidad es el aporte de la simulación. Gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero, por el espacio, por dedicarnos este tiempo para compartir pues con las demás personas de la comunidad académica pues lo que usted está haciendo con sus estudiantes en los programas de simulación, lo que se está empezando a desarrollar en la Facultad de Ingeniería y pues como usted lo decía, pues ya han trabajado en libros y eso digamos que es un insumo bastante importante para todos los estudiantes y para la comunidad académica. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo por ahí en otros programas con otros temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al programa, a la facultad, a Arley, por este espacio importante para la academia y darles éxitos también a todos los estudiantes que van y se preparan y se capacitan en esta gran universidad, la Corporación Universitaria Republicana, que tiene grandes docentes y que estas materias son transversales también para su vida y para su desempeño profesional. Gracias, ingeniera Metotis, gracias al ingeniero Rodrigo Castro, gracias a Arley, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes, gracias también por acompañarnos en estos espacios institucionales, en esta oportunidad hablando de simulación de procesos, la importancia para la industria. Si usted recién se conecta a esta transmisión, no se preocupe, una vez la finalicemos, usted puede volver allí a revivir todo este espacio y conocer más acerca de lo que hablaron nuestros invitados sobre la simulación de los procesos y la importancia para la industria. Síganos en todas las redes sociales, estamos como Corporación Universitaria Republicana, Republicana y Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo hagas con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Más información en www.urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos muy pronto
en más de los espacios que tenemos para ustedes en U Republicana Radio. Por ahora, siga ya mismo conectado con nosotros en www.republicanaradio.com. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio.